esta mesa de Prometheus para traerles algo de pensamiento crítico, y en esta ocasión nos encontramos en la mesa Raimundo Espinosa, Jaime Ortega, Horacio Crespo y Fernando González. Bueno, como pueden ver, el día de hoy, de nueva cuenta, nos encontramos de manteles largos. Tenemos la presencia del doctor Horacio Crespo, uno de los intelectuales y conocedores más importantes del marxismo en América Latina. Y el día de hoy vamos a estar platicando con él acerca de la importancia que significa para México el gran movimiento de exiliados argentinos, que va a ser fundamental para el marxismo mexicano. Y también quisiera decir que para esta ocasión también nos acompaña un gran amigo de Prometheus, que es Jaime Ortega, un gran conocedor también de la obra del doctor Horacio Crespo y de José Aricó, y que nos va a estar auxiliando el día de hoy. Jaime, muchas gracias por tu presencia aquí. Y bueno, yo quisiera, antes de ceder la palabra a nuestro invitado, presentar brevemente la trayectoria del maestro Crespo. Él estudió letras en Córdoba, Argentina, estudios latinoamericanos en México, tuvo vinculaciones intelectuales muy importantes y políticas con José Aricó y otros integrantes del grupo Pasado y Presente. También participó de forma directa en el exilio argentino en México. En 1998 se le otorgó la beca Guggenheim para investigar sobre la obra de José Aricó. Él también es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también es profesor de la UNAM, así como de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. El doctor Crespo también se desempeña en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de la UNAM, en el programa de posgrado, y ha dirigido diferentes seminarios dedicados a la organización de los materiales y de la obra de José Aricó. Entre sus publicaciones se encuentra un conjunto de entrevistas que llevan ese título, Entrevistas 1974-1991, publicadas en 1999. También se encuentra publicada una reedición de la obra magna quizás de José Aricó, Marx y América Latina, que es prologada por el doctor Horacio Crespo. Y finalmente, fechas recientes, se publicaron las 9 lecciones sobre economía y política del maestro José Aricó, que dictó en el Colegio de México, y que ha sido una obra que pues hasta ahora no ha sido todavía suficientemente discutida y estudiada. Bueno, esa es más o menos una idea general para que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan tengan una idea general del gran trabajo que ha hecho el maestro Crespo. Quizá una primera pregunta, profesor, que sería muy enriquecedora que nos contestara para nosotros en la mesa y para los compañeros que nos escuchan y nos ven, pues es que nos hablara usted un poco de su propia trayectoria, ¿no? Su trayectoria intelectual, su formación, quizá incluso pues los motivos, ¿no? Cómo fue usted que llegó a estos temas, cómo es que fue adquiriendo su compromiso con el pensamiento crítico, con el pensamiento de izquierda. Creo que sería muy valioso que nos pudiese contar un poco de eso. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Me es muy grato estar en compañía de ustedes acá recordando a José María Aricó, al maestro Aricó, este gran marxista de América Latina. Y bueno, referido a mi formación, pues Aricó tuvo mucho que ver con esa formación. Yo me inicié en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, estudié letras, como recién expresaron, e ingresé más o menos de manera inmediata, muy jovencito, bueno, como hacemos todos los que nos dedicamos a esto, muy jovencito, ingresé al movimiento estudiantil de Córdoba, y junto con eso había una relación muy directa, muy inmediata con la gente del grupo Pasado y Presente, que era un desprendimiento del Partido Comunista Argentino del año 1963. Yo ingresé a la universidad en 1965, me encontré con ellos allí, y luego bueno, fue una formación militante por un lado, una formación intelectual, una formación política. En realidad, pues en ese momento el grupo estaba saliendo de una experiencia de haber apoyado y participado en el proceso de la guerrilla del 64 en Salta, una de las primeras experiencias guerrilleras influidas directamente por la idea, la estrategia de Ibarra, ¿no? Que luego se va a reeditar un poco más ampliadamente en la guerrilla de Bolivia y bueno, el fin de la muerte de Che Guevara, ¿no? Y a la vez pues había un intenso, el momento de la dictadura de Onganía a partir de 1966 en mi país, y bueno, un movimiento de resistencia muy intenso allí,
que va a culminar en 1969 con el Cordobazo, que fue un hecho muy notable, digamos, de resistencia popular, sindicatos industriales, Córdoba es una industrial importante, industria automotriz, industria metalúrgica, fábrica de aviones, etcétera, etcétera, y también un movimiento estudiantil que tiene una larga trayectoria desde 1918, ¿verdad? La vieja tradición de la reforma universitaria. Pues allí fue que yo también participé y continué con todo este proceso que fue un alza muy fuerte de movilizaciones populares, de lucha en Argentina, yo creo también en América Latina, hasta 1976, digamos que es el momento del golpe militar y que nuevamente pues hay una larga dictadura, una derrota del movimiento popular muy importante. Bueno, esto fue en síntesis el lugar donde yo más o menos me formé, ¿no? Es una formación que no es estrictamente de orden académico, sino una formación de militancia política, en una ciudad que además favorecía mucho esto, porque una ciudad relativamente pequeña, con un muy fuerte movimiento sindical radicalizado, con muchos contactos entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero en ese momento, y bueno, entonces allí fue que me puse mi formación desde el punto de vista del marxismo, del pensamiento crítico, de la militancia política, tiene que ver con todo este proceso donde Aricó tuvo un momento donde desempeñé como tareas, digamos de alguna manera secretariales, en realidad era ayudarlo a organizar su biblioteca, sus estudios, sus trabajos, hasta el 71 que iba a Buenos Aires, yo me quedé en Córdoba, pero bueno, eso inauguró una tradición de amistad, una larga relación de amistad intelectual, política, de camaradería, hasta que falleció en 1991, ¿verdad? Entonces, pues sí, en ese sentido, pues me siento muy partícipe del movimiento de pasado y presente y también muy relacionado con la figura misma de Aricó como maestro y como amigo, muy íntimo, muy personal, ¿no? Claro, maestro. Muchas gracias. Nosotros quizás como, digamos, estudiosos del marxismo en habla hispana, nos hemos topado a lo largo de pues, nuestra breve formación todavía con unas obras traducidas en español que siempre dicen coordinadas o que se le deben al trabajo del maestro José Aricó. Estoy refiriendo, por supuesto, a la colección de cuadernos pasado y presente y a esta pues, gran colección que es la Biblioteca del Pensamiento Socialista, que seguramente nuestros podescuchas conocen muy bien. Y nos gustaría, digamos, saber cómo es que se produce ese gran estallido de pensamiento marxista en lengua castellana. Y para eso me parece que es una idea darle a nuestros escuchas una pincelada mayor de cómo es que se genera ese proceso que va a hacer que el grupo del maestro José Aricó se exilie en México. Y quisiéramos, bueno, como reconstruir un poco la historia brevemente de cómo se da ese movimiento. Y creo que quizás una de las formas que sería adecuada para empezar sería que nos platicara un poco más, maestro, cuál era la situación que se vivía en Argentina, cuál era la situación de los marxistas en Argentina, por ejemplo, cómo era la relación entre el Partido Comunista argentino y las diversas coyunturas políticas que se daban en la década de los 60, 70. Sí, bueno, sintetizar esto es todavía una tarea difícil porque en realidad hay en curso ahora y creo que es muy saludable una revisión de toda esta historia. Hay numerosas tesis y gente que está trabajando en investigaciones puntuales sobre todo este proceso, pero en líneas generales, digamos, uno podría decir, el punto de arranque me parece que es 1955, cuando cae el gobierno peronista, y a partir de ahí, entre 55 y 58 se va a ir formando como una especie de caldero muy importante que es estructurar de alguna manera la división que se había planteado entre el peronismo como movimiento mayoritario de la clase obrera del pueblo en Argentina y una izquierda que a la vez tenía una larga tradición muy importante. La izquierda argentina se va a iniciar con el auge de desarrollo económico a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, bueno, un movimiento anarquista muy importante, uno de los primeros partidos comunistas que se va a constituir sobre la base,
bueno, el primer partido socialista en 1896, y sobre la traducción del Capital. La primera traducción del Capital, una figura muy importante que luego va a ser tema de reflexión por parte de Aricó, que es Juan B. Justo, Juan Bautista Justo, el fundador del Partido Socialista Argentino, traductor del primer tomo del Capital. Bueno, allí se va a ir generando un movimiento de izquierda dentro del propio Partido Socialista, o sea, el Partido Comunista no nace exactamente de una imitación con muchos otros lados, pues el impacto de la Revolución Soviética, sino que viene ya un sector de la izquierda socialista. Este sector de la izquierda socialista reconoce el movimiento leninista de octubre del 17 y tan temprano como en enero de 1918 se va a fundar el Partido Comunista Argentino. Entonces, quiero decir, y este Partido Comunista va a tener sucesivas adaptaciones, pero va a tener una muy fuerte inserción, yo diría, desde el punto de vista del movimiento obrero, mucho más débil en el movimiento campesino, mucho más débil, y también una presencia muy importante en las capas medias en la Argentina. Pero infelizmente se produce ahí una, digo, no es para revisar puntualmente esta historia, pues se produce una especie de divorcio entre el Partido Comunista, la izquierda socialista y el peronismo entre el periodo 43-55, y menciono esto no en ánimos de la recuperación puramente historicista, digamos, sino porque en realidad gran parte de la tarea de la generación que va a asumir, digamos, protagonismo político a partir de 1955-58 se va a dedicar a tratar de suturar este abismo, esta diferencia, esta distancia entre el peronismo o sectores más de izquierda y radicales del peronismo y la izquierda. Y en ese sentido, bueno, hay un gran movimiento de renovación, que uno podría decir genéricamente la nueva izquierda en la Argentina. Va a surgir la nueva izquierda en la Argentina, en coincidencia o en paralelismo, con muy fuertes interrelaciones también con el proceso de la nueva izquierda en América Latina y con el proceso de renovación también de toda la izquierda europea y mundial. Yo diría que, bueno, acá tenemos que pensar esto como el gran proceso de la descolonización post Segunda Guerra Mundial. Claro, en América Latina el fundamento, Revolución Guatemalteca y luego fundamentalmente la Revolución Cubana, y el proceso muy complejo y que necesita una revisión muy puntual, pero que de todos modos abrió un caos impresionante el desarrollo de esta nueva izquierda, que fue la revisión del estalinismo entre 1956 y 1961, el famoso 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y bueno, eso es lo que va a ir configurando un marco internacional, un marco latinoamericano, una situación específica en Argentina. Allí es donde nosotros podemos reconocer pues la emergencia de este grupo que se llamó Pasó y Presente. No fue el único grupo, hay renovaciones en el Partido Socialista muy importantes también, este grupo viene del Partido Comunista, y también hay una renovación en la visión que una serie de intelectuales tenían del peronismo en una revista independiente que fue muy importante, que se llamó Contorno, ¿no? La revista Contorno, que es como un paralelo antecedente, un paralelo a la revista Pasado y Presente, que fue, digamos, el corazón, el eje, diría yo, de la transformación a partir de 1962-63. Pues esto es más o menos el sedimento, el horizonte donde la nueva generación, gente que tenía en ese momento 25, 30 años, pues empieza a empujar esta renovación de la izquierda y esta reconsideración tanto histórica como política de la Argentina, ¿no? Digamos, doctor Crespo, esto lo podemos rastrear a partir de la salida del grupo de Pasado y Presente en 63 del Partido Comunista. Sin embargo, hay un paso previo del que me gustaría que nos hablaras, que es la traducción, el conocimiento, la traducción por primera vez en español de la obra de Gramsci, ¿no? En la vieja edición editada por Palmiro Togliatti en la Italia postfascista, después de que el Partido Comunista Italiano sale con una gran fuerza, y que se conoce acá gracias al esfuerzo primero de un personaje del cual espero nos puedas hablar, que es Héctor D'Agosti, sí, y después de la mano de Aricó, ¿no? ¿Qué papel está jugando? ¿Qué papel va a jugar junto con esta renovación de la nueva izquierda Gramsci? Bueno, es la figura, o sea, por eso
muchos libros hablan de los gramscianos argentinos, los gramscianos latinoamericanos, digamos, la inclusión del pensamiento de Gramsci o la reflexión a partir de Gramsci, me parece que es central, tú lo has dicho, me parece esencial. Efectivamente, esto, Gramsci, en realidad Gramsci es un autor de posguerra, como autor, no como militante, obviamente. Es un autor de posguerra porque Togliatti decide editar las obras, una forma muy particular de editar las obras de Gramsci, pero digo, muy valiosa, ¿no? Porque la tematiza, sale en 6 volúmenes la obra de Gramsci, y ahí la recupera un intelectual del Partido Comunista Argentino muy importante, que fue Héctor Agosti, digamos que era la cabeza del sector intelectual. Él tenía una trayectoria muy vasta, había iniciado muy tempranamente, en la década de 1930, con un grupo que se llamaba Insurrexit, ¿no? Insurrección, ¿verdad? Él había estado preso en la dictadura de 1930 en la Argentina, era una figura realmente central, había discutido mucho, es un gran introductor de la historia intelectual en la Argentina, era una figura muy importante y que de alguna manera pues actuaba en cierto sentido, yo diría abiertamente contradictorio con la dirección del Partido Comunista Argentino, porque no había demasiados espacios para ser demasiado contradictorio de la dirección en esos partidos comunistas, pero de todos modos pues soterradamente ejercía una crítica, y esta crítica se hacía fundamentalmente con una cierta relación con el Partido Comunista Italiano, con la inspiración de Togliatti, con la figura de Gramsci. Entonces él, como un ejercicio, en un momento muy opaco del Partido Comunista Argentino, que era precisamente cuando el Partido Comunista es derrotado, digamos, en la elección de 46 por el peronismo, y que está en un momento muy oscuro de su trayectoria. Sin embargo, allí es donde van a surgir esta primera edición, de la editorial Lautaro, famosos libros verdes de Lautaro, donde se tradujo 5 de los 6 tomos, 4 de los 5 tomos, de los 6 tomos de la edición del Partido Comunista Italiano, ¿no? Y allí Arico tiene un papel porque es traductor e inclusive introductor de notas sobre Maquiavelo, exactamente. Entonces, él cuenta en sus entrevistas que editamos en 1999, con una especie de autobiografía, cómo aprendió el italiano de manera autodidacta, cómo se introdujo al Partido Comunista Argentino muy tempranamente, aprende ahí el italiano, cómo traduce a Gramsci cuando hacía el servicio militar obligatorio en Argentina, es muy interesante, ¿no? Y bueno, finalmente va a salir, en realidad el primer tomo de Gramsci que sale en 1950 es la traducción de las cartas de la cárcel, y luego va de las cartas, ¿no? Y después empiezan a salir los cuadernos, y entonces va a formar un grupo, digamos, gramsciano, gramsciano, creo que hay que leerlo a Pancho, a Arico directamente, porque ver cómo de esta manera se hacía una especie de, no que hubiera una conciencia de oposición al interior del PC argentino, pero de alguna manera se iba construyendo un nuevo estilo de pensamiento, un estilo menos esclerosado, ¿no? Gramsci servía en ese momento para poder pensar la realidad desde una manera un poco más crítica. Hablando del pensamiento crítico, como vi que, bueno, esto es como una especie de raíces frente a un momento muy difícil, digo yo, porque la posguerra en la Unión Soviética, que era el periodo más oscuro del estalinismo, en el sentido de un pensamiento muy dogmatizado, muy endurecido, ¿no? Y bueno, allí están pues los resquicios de este trabajo inicial. Pancho Arico se afilia al partido en 1947, muy joven, nació en 31, o sea, tenía 16 años, estaba en la escuela secundaria cuando se afilia al partido, ¿no? Y bueno, allí es donde se inicia. Agosti va empujando esto, no es solamente en relación a Arico, que era un militante de Córdoba, una ciudad del interior de la Argentina, sino también de Juan Carlos Portantino, que es una figura clave en todo este proceso intelectual del Grupo Paseo Presente, de la renovación de la izquierda, bueno, de la renovación no solamente de la izquierda, sino de las ciencias sociales en América Latina, una figura que él estaba en Buenos Aires, y quizás quien fue más discípulo de Agosti fue, y lo reconoce así el propio Portantino cuando vio a Agosti en un artículo que fue muy conocido en el
diario Clarín, pues él lo reconoce como su mentor. Con Aricó una relación un poco más complicada, digamos, ¿no? Que después podemos tocar. Pero hay que reconocerle, digamos, entonces a Agosti esta visión, esta capacidad, esta posibilidad de ir, y en ese sentido, pues, algunos opositores a Aricó han señalado, digamos, de alguna manera creando una falsa oposición entre Agosti y Aricó, como si Aricó se hubiera querido asignar pues un trabajo, un mérito histórico de Agosti. Esto de ninguna manera me parece realmente un disparate, ¿no? Es decir, en todo momento Aricó reconoció esta, pues es un hecho público y notorio, digamos. Lo que pasa es que después, creo que sí lo vamos a seguir desarrollando, pues hay una ruptura de orden político, ¿okay? Un orden político muy importante entre Aricó y Agosti, ¿no? Muy bien. Pues sí, quizás precisamente para comenzar a hablar de esas rupturas políticas que van a ser muy importantes, maestro Crespo, si nos pudiese quizás detallar o bueno, pitar a grandes pinceladas este proceso que lleva a la expulsión de José Aricó. Todo se inicia, en realidad se inicia por un problema de la fenomenología, es muy curioso, digamos, ¿no? Sobre el problema de intencionalidad de conciencia, hay un artículo allí de Oscar del Barco, tremendo, muy prominente, que va a ser el grupo de Pasado y Presente, Cuaderno de Cultura, de revista, una muy buena revista, muy importante revista que hay que tener muy en cuenta. Cuaderno de Cultura, la revista oficial del sector intelectual del Partido Comunista Argentino, que dirigía Agosti. Y entonces allí hay una publicación de un artículo irrelevante, porque tiene únicamente el mérito de haber sido el primer artículo que escribió Aricó en su vida, pero sí sale en 1962, sale un artículo de Oscar del Barco, donde recupera la fenomenología. Ahí atrás hay un filósofo vietnamita, Tran Duc Dao, ¿no? Que era un hombre muy importante, que escribió la fenomenología y el marxismo, ¿no? Y la idea de que rechazando este mecanicismo que se origina en materialismo y empirio-criticismo, es una visión mucho más dialéctica del proceso de conocimiento, y esto genera una reacción fulminante de sectores del Partido Comunista, ya de la dirección del Partido Comunista, y genera una tensión ahí muy fuerte. Y en medio de ese proceso, exactamente en medio de ese proceso, va a salir el primer número de la revista Pasado y Presente, todavía como una revista del Partido Comunista Argentino Regional Córdoba. Ese número está hecho con militantes del Partido Comunista, bueno, y ahí se inicia el debate en el interior del Partido Comunista, que no aceptan estas posiciones, esta independencia de criterio, esta nueva forma, y entonces junto con el artículo de Del Barco sobre la fenomenología y el marxismo y el surgimiento del primer número de Pasado y Presente, viene la expulsión de todo el grupo, ¿no? Expulsión que en paralelo expulsan prácticamente a toda la juventud del Partido Comunista, la juventud comunista del Regional Córdoba, expulsan a algunos militantes muy destacados, luego intelectuales muy destacados, ¿no? Por ejemplo, José Carlos Caramonte, uno de los más destacados historiadores de esa generación en América Latina, digamos, expulsado, él vivía en Santa Fe, expulsado en Santa Fe, y por Tantiro expulsado en Buenos Aires. O sea, es un núcleo, digamos, la generación de intelectuales jóvenes, pero digo, intelectuales militantes del Partido Comunista, ¿no? Es decir, no solamente intelectuales o gente situada en la universidad, ¿no? Son expulsados. Yo creo que previendo, además, viendo ya más en distancia, aunque esto todavía no se ha escrito, no se ha discutido demasiado, pero me parece que, o por lo menos no se ha sacado definitivamente la conclusión, ¿no? Me parece que tampoco es una actitud torpe de la dirección del Partido Comunista Argentino, que no admitía ninguna diferencia en su seno, lo cual en parte es cierto, sino que yo creo que ellos estaban también, la dirección, como digo ellos, la dirección del partido, Codovila, Giogli, Íscaro, toda esta gente, pensaba pues la potencialidad que tenía estos gérmenes de nueva izquierda en relación también a la disconformidad de la línea política del Partido Comunista y la influencia enorme de la Revolución Cubana estaba ejerciendo sobre los militantes jóvenes del propio partido.
Es decir, no hay que pensar la posición de los partidos comunistas, obediencia moscovita, en ese momento como alineados con la Revolución Cubana. Todo lo contrario, la Revolución Cubana era como una amenaza y un cuestionamiento muy fuerte a la línea política de los partidos comunistas, ¿no? Entonces ahí pues están curando en salud, como decían ellos, ¿no? Anticipándose de los problemas que se iba a continuar agravándose. Algunas historias de los partidos comunistas pues indican que pues esto fue en realidad la razón de fondo de la expulsión, ¿no? Y en el fondo, en esa discusión que mencionas con Oscar del Barco, está nuevamente Gramsci contra Bujarin, ¿no? En la crítica. Hay una crítica muy fuerte al positivismo, ¿no? Cuestionamiento al positivismo, creo que al marxismo positivizado, que de alguna manera se había metido y había congelado la etapa más madura del estalinismo, ¿no? Digamos, ¿no? Ahí yo creo que hay diferencias entre el estalinismo de los años 30 y el estalinismo de los finales de los 40 y el comienzo de los 50, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí era, claro, eso era un revulsivo muy fuerte, pero me parece que entonces hay que encontrar líneas, ¿no? Líneas de acción intelectual, líneas de acción filosófica, discusiones de la línea política y, pues, la propio aspecto de, y no hacer anacronismo, no pensar por el alineamiento posterior al 68 que hay de los partidos pro-moscovitas con la Revolución Cubana, que esto era pre-68. Pre-68 el Partido Comunista tenía, los partidos comunistas pro-moscovitas tenían severas distancias con las líneas cubanas, digamos, especialmente en términos de la lucha armada, que es lo que se va a plantear en caliente inmediatamente después de la ruptura de 1963, ¿no? Excelente. Bueno, ahí no se detuvo el proyecto de Pasado y Presente, ¿no? Continuó y hasta la fecha tiene esos frutos que, como decía Fernando, son los cuadernos que ahora conocemos y las revistas y demás. Entonces, ¿cómo fue que se volvieron a unir el equipo de Pasado y Presente? ¿Cómo fue que surge en Córdoba y por qué no en otro lado? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, surge en Córdoba porque había este grupo de jóvenes que estaban ahí en Córdoba. Había que estudiar pues la relación histórica con Córdoba, que es una ciudad muy particular. Había habido todo el proceso de reforma universitaria de 18, donde había una clase obrera más joven que en el resto de la Argentina, porque la gran industria automotriz se sitúa en 1950 en Córdoba. Entonces, o sea que hacía 10 años, 12 años que habían centros automotrices muy importantes, había jóvenes obreros, no solamente jóvenes intelectuales, había una disposición de jóvenes obreros. Estoy tratando de recordar pues aquella discusión dialéctica entre obreros más viejos y obreros jóvenes que recuperó Portantiero en los orígenes del peronismo. De alguna manera esto ha sido señalado por mismo Aricor, por la propia investigación del Pasado y Presente en el periodo inicial acerca de la condición obrera en Córdoba. Porque yo quiero subrayar este asunto, ¿no? Por supuesto, digamos, ha ido creciendo en los últimos 50 años una división de funciones entre los intelectuales o los académicos, la universidad, compartimientos estancos. El capitalismo establece cada vez más fuertemente la segmentación y ahora hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación en una ciudad relativamente pequeña, 1.000.000 de habitantes, 800.000 habitantes, con un centro muy pequeño, un centro donde se cruzaban obreros, estudiantes, donde era muy común, una de las actividades más normales del movimiento estudiantil era volantear a puertas de fábrica. 25 cuadras, 30 cuadras de la ciudad universitaria estaban los principales centros fabriles, uno se situaba a la silla de los obreros y volanteaba. Es decir, esta relación que era como la relación clásica del movimiento obrero de los intelectuales jacobinos de izquierda, lo que sea, digamos. Ahora es mucho más difícil pensar, la sociedad está mucho más segmentada, tipo de relaciones. Bueno, entonces este es un contexto, una ecología política que me parece que hay que tomar muy en cuenta. Segundo, el impacto de la Revolución Cubana. Quiero decir con esto, era un movimiento político y me parece que muchas de las intervenciones últimas hay una segmentación, impulso de la propia realidad material de hoy, digamos, social, material de hoy, de que no se comprende esto tan rápido, que era un movimiento estricta y fundamentalmente político, que la movilización, el motivo esencial de Pasado y Presente era motivo político, hacer la revolución, aunque suene en este momento tan fuera de la actualidad.
realidad, ¿verdad? Ya no casi, estamos de regreso. No, estamos de regreso, pero esperemos que estemos de regreso. Pero bueno, de hecho era este el problema, ¿no? Y entonces Córdoba creo que presentaba esas condiciones específicas y, bueno, insisto, y hay una reflexión en los primeros 9 números de Pasado y Presente, que sale hasta 1965, de reflexión sobre la condición obrera de Córdoba, sobre el movimiento, y ahí Gramsci nuevamente, porque es el Gramsci del movimiento consejista, el movimiento del 19, el Gramsci turinés, la idea que tenía muy frente, muy importante de Aricó, de Córdoba como la Turín argentina, ¿no? La gran ciudad industrial con un pasado histórico muy fuerte. Eso por un lado, y en esta experiencia intelectual y política, donde Gramsci cumple ese papel, pero también Gramsci y el proceso crítico del Partido Comunista Italiano. Es decir, es a través de Gramsci y lo que viene a través de Gramsci del Partido Comunista. Rinascita, la famosa revista teórica del Partido Comunista Italiano, y muchas cosas que luego se van a reflejar tanto en la revista como luego en los cuadernos. Si uno ve los autores de los cuadernos, pues hay una gran mayoría de intelectuales italianos que publicaron en Rinascita, en Crítica Marxista. Esa es una historia que pretendo hacer, si tengo tiempo, digamos, poder revisar todo este proceso crítico del 50 y del 60 del marxismo italiano y recuperar qué relación hubo muy intensa, muy fuerte con la renovación de la nueva izquierda en Córdoba, ¿no? Y en América Latina. Este es el proceso de la revista. Y quisiera agregar la otra cosa, la relación inmediata que hubo, la ruptura con el Partido Comunista Argentino, el surgimiento de la guerrilla de Salta. La guerrilla de Salta no es una guerrilla importada, es una guerrilla que básicamente se hace con gente de Argentina, con un par de cubanos, pero digamos básicamente con gente de Argentina. Massetti, famoso comandante segundo que encabeza esa guerrilla, era argentino, el fundador de Prensa Latina, la agencia de prensa cubana, amigo personal del Che, y ahí hay una relación absolutamente directa con el Grupo de Pasado y Presente. El Grupo de Pasado y Presente no se va del partido para hacer un nuevo partido, se va del partido fundamentalmente para hacer la guerrilla, la logística de la guerrilla, y cuando esa guerrilla es derrotada en el 64, pues bueno, queda vacante el asunto, a ver qué vamos a hacer con esto, digamos. Empieza a surgir una discusión sobre la vocación política que se interrumpe por el golpe de 1966, y ahí se interrumpe el primer momento de la revista, ¿no? No sé si se puede transmitir qué fue el núcleo fundamental, entonces, una preocupación política. La renovación intelectual al servicio inmediato de la preocupación política, no. Era gente que estaba en la universidad, pero muy débilmente en la universidad. Es decir, el centro no era la acción de la universidad, el centro era la acción extrauniversitaria, más allá de la universidad. El intelectual inmerso en el proceso. Inmerso en el proceso político, ¿verdad? Eso es. Que es un tema que a Gramsci le interesa mucho, sí, ¿no? ¿Para qué el intelectual en la revolución? Jaime. Sí, yo creo que para completar este cuadro, Horacio, nos pudieras hablar un poco de la importancia o de la influencia, no solamente que tiene Gramsci, que está clarísimo, ¿no? Las publicaciones del marxismo italiano son gracias en gran medida a Aricó, ¿no? Más allá incluso de los intelectuales directos del Partido Comunista Italiano, pienso en Luciano Gruppi, ¿no? Luciano Gruppi. Pero además hay otra influencia de la que quizá nos pudieras hablar, y no sé si se expresa en la revista, que es la de Mao Zedong, ¿no? El pensamiento maoísta, que aparece, que va a aparecer ahí, que está en unas condiciones ciertamente que no tienen nada que ver con las otras experiencias maoístas. No se asume propiamente maoísta, pero que tiene una influencia, está presente en los cuadernos de Pasado y Presente, aparecerá, ¿no? De nuevo. Entonces, esta mezcla, ¿no? Entre una ciudad obrera, un Turín argentino, la influencia del Che, a lo mejor por la cuestión de la nacionalidad, pero más allá de eso, y también la introyección del pensamiento Mao. Sí, antes del pensamiento Mao Zedong, que coincido contigo que es realmente muy importante, por lo menos hasta 72, 73, ¿verdad? Hay otro eje intelectual que me gustaría por lo menos no dejar que en el olvido, en el silencio, que es la presencia de Tiempos Modernos y Jean-Paul Sartre, ¿no? Es decir, hay una doble vertiente, ¿no? Sin duda, la más importante es Gramsci,
sin duda es la historia de Gramsci, la historia del Partido Comunista Italiano, como ya lo hemos mencionado, después el manifiesto, los disidentes del Partido Comunista Italiano, pero también una lectura muy importante ahí era todo el existencialismo francés, la actividad de compromiso, la famosa idea de compromiso del existencialismo francés. Era una presencia, no es que uno la revise ahora, era una presencia absolutamente, quizás diría yo, a excepción de Pancho, en todos los otros más jóvenes, bueno, en los que estaba más presente era Jean-Paul Sartre y tiempos modernos, hasta por afinidad de idioma, digamos, ¿no? Los argentinos en esa época sabíamos más francés que italiano, curiosamente. Entonces, bueno, se traducía mucho más a los franceses que a los italianos. Jean-Paul Sartre es una figura central. Si a uno le preguntaban qué era en ese momento, puedo decirlo, era un marxista humanista sartreano, algo así nos definíamos, ¿verdad? Y que explica esa gran cantidad de citas de Oscar del Barco hacia el pensamiento francés, Derrida aparece ahí, Deleuze, Oscar del Barco absolutamente es el quien traduce a los franceses, digamos, ¿no? Y a través de Oscar y de otra figura muy importante que es Héctor Schmuckler. En ese momento Héctor Schmuckler era uno de esos raras especies, ahora hay muchísimos, ¿verdad? Pero en ese momento era rarísimo quienes tenían una beca, un becario que había una sola beca anual de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, que enviaba a Francia a un estudiante destacado. Muchos de los intelectuales, Selpa Trasadurian, por ejemplo, tuvo esa beca, mucha gente tuvo esa beca importante. Y bueno, Schmuckler fue quien hace el puente ya un poquito después, en 1968, cuando viene la gran explosión del Mayo francés, pues con Althusser, que es la otra gran figura, la filosofía como arma de la revolución, que sí, hay que decirlo, nunca existió un libro de Althusser que se llamara filosofía, sino que fue un cuaderno de pasado y presente, el número 4, que se armó con ese nombre, ¿verdad?, que ha tenido mucho éxito, mucha resonancia. Entonces, quiere decir, bueno, son las dos grandes vertientes, más el trasfondo de la cultura marxista clásica, ¿verdad?, que es la escuela del Partido Comunista, ¿verdad? Lenin, y si me permiten ustedes hacer una pequeña... También hay que pensar, luego Gramsci fue revisitado libremente, como debe ser el ejercicio del pensamiento crítico, pero hasta el momento de su muerte yo estoy absolutamente seguro que Aricó tenía una idea de Gramsci, que era una idea heredada de Togliatti. No quiere decir que no fuera más allá de Togliatti, pero esta idea de que Gramsci construyó toda su obra sobre el umbral del Partido Comunista, del leninismo, una reflexión sobre el leninismo, a partir del leninismo, modificando, debido a las condiciones históricas existentes, las bases de Lenin, pero no extra Lenin. Esto es una formulación que por lo menos Aricó no hubiera compartido. Y que es muy ahora dominante. La teoría de los movimientos sociales ajeno a la idea del partido. Gramsci era un hombre del partido, el secretario general del Partido Comunista Italiano, digamos. Él pensaba la revolución desde el partido. Bueno, esta es la interpretación de Togliatti, y en esto, aunque Pancho estuviera muy lejano de Togliatti en muchísimas cosas, esto es hasta el final, pues hay una matriz muy leninista en el pensamiento de Aricó, que al ser leído posteriormente, pues, y con este olvido de Lenin o este relegamiento de Lenin no es santo de nuestra devoción en general, digamos, o se lo mantiene ahí como una especie de ícono, vaya a saber, pues no, y en las nuevas lecciones de economía y política es muy interesante, muy importante como el pensamiento central que articula todos los cuadernos de reflexión que arranca desde la construcción leninista, ¿no? Entonces a mí me parece que esta es otra innovación que hay que discutir con los cultores de la teoría de los nuevos movimientos sociales y de, bueno, no digo porque sea la verdad y la otra es la mentira, no, simplemente porque me parece clarificaría el debate, ¿no? Claro. Pues, dicho sea de paso, ahora que estamos haciendo este programa, pues hay que decirlo, nos encontramos en el aniversario del proyecto de Revista Pasado y Presente, se cumplen 50 años en este 2013, y en verdad creo que salvo su mejor opinión, maestro, que creo que no se ha hecho el balance suficiente, por lo menos dentro del marxismo mexicano, de la gran influencia y la gran deuda que como estudiosos del marxismo hemos contraído con el grupo Pasado y Presente. Me parece que sería imposible hablar de
de producción marxista en México, sin haber contado con esta gran colección, que son los 98 cuadernos que se publicaron aquí incluso en México, gran parte de ellos, y que la verdad es una gran playa de temas, una gran constelación de discusiones, que uno, si revisa el índice de esos 98 cuadernos, uno puede encontrarse desde las discusiones sobre el partido, que ya se mencionaba, donde desfilaron gente como Georgi Lukács, como el mismo Buján, Luxemburgo, o uno se puede encontrar el cuaderno sobre Sartre y el marxismo, que es una discusión sensacional, ¿no? Pero también uno encuentra dentro de esos cuadernos corrientes que, digamos, fueron como las malditas para el marxismo oficial, ¿no? Pues encontramos al consejismo, por ejemplo, nos encontramos a estos marxistas que fueron el blanco del infantilismo, ¿no? de Lenin. Nos encontramos a Anton Pannekoek, a Garkoch, que se le dedican varios números, toda la discusión sobre los consejos, tanto en la vía italiana, con la reflexión de los gramscianos, como la propia reflexión de lo que va a ser el comunismo de izquierda. Y al mismo tiempo, si lo revisamos, encontramos también ahí pues, textos de Althusser, como ya se mencionó, textos de Mao, y reflexiones muy interesantes sobre el marxismo en América Latina. Es una gran construcción lo que tenemos en ese proyecto de los 98 cuadernos. En ese sentido me gustaría preguntarle, maestro, ¿cómo es que se da esa transición? ¿Cómo se decide entonces dejar por un lado el proyecto de Paso del Presente como revista y transitar hacia este otro proyecto que sería el de los cuadernos, ¿no? ¿Cómo se da esa transición, esa decisión? Ahí yo digo, ahí en ese momento ya tengo ciertos recuerdos personales, aunque no tenía ninguna capacidad de decisión en el grupo, que no era un grupo estructurado, político como tal, pero había un peso de autoridad, de hecho, ¿no? Que uno reconocía jerarquía en el mejor sentido, gente que sabía más, ¿no? Que eran, los jefes, digamos, los jefes en el sentido intelectual, los maestros, ¿no? Yo creo que ahí ocurre el punto capital. Yo creo que es en la historia argentina es en relación al pasado y presente es el golpe militar del 66, que anula pues un proceso democrático con muchas limitaciones, con un proceso democrático al fin, y la derrota de la guerrilla del Che en 67, van como de la mano, ¿no? Había una gran apuesta política, si no de todo el grupo, por lo menos de una parte muy importante del grupo, a la guerrilla, primero la guerrilla, como dije, de Salta, la segunda guerrilla, que fue la guerrilla en Bolivia. Supongo que esa guerrilla hubiera prosperado, aunque no digo triunfado, hubiera prosperado, se hubiera mantenido, soportado, muchos hubiéramos ido allí, ¿verdad? Pero bueno, llega abruptamente la noticia del asesinato de Che en octubre del 67, y entonces pues este proyecto queda huérfano. Ya no se sabe a dónde va este proyecto, no hay la revista, como digo, una revista que no es una revista de reflexión académica, una revista de reflexión política, entonces ese impasse política, ese enorme impacto pues hace que la revista que ya estaba suspendida de 65, y que había empezado, y es muy interesante esto, había empezado una reflexión sobre el movimiento obrero, no solamente, ahí hay dos almas que Altamirano ha marcado muy bien, ¿no? Por un lado el radicalismo obrero, el consejismo, etcétera, etcétera, por otro lado la guerrilla rural, la guerrilla foquista, ¿no? Entonces, bueno, clausurado ese segundo, quedaba abierto esta posibilidad. Y ahí aparece lo del maoísmo, ¿no? Porque precisamente en 1967 es que va a surgir la ruptura desde el punto de vista político, más, no intelectual, político, numérico, más importante que sufre el Partido Comunista Argentino en su historia, que es la ruptura que da origen al Partido Comunista Revolucionario, que inicialmente no es maoísta, que se va convirtiendo más o menos rápidamente entre 67 y 71 en un grupo maoísta, ¿no? Con fuerte raíz en el pensamiento Mao Zedong. Y ahí yo creo que en uno de los artículos sobre Pancho lo explicito bastante, pues ahí hay una situación de gran ambigüedad política, digamos, o de gran duda política, o de gran indagación política por parte de Pancho y de los otros grupos más senior del grupo, el grupo de Pasado y Presente, y entre los jóvenes también, ¿no? En torno a qué hacer, si sumarnos al PCR, si no, Aricó inclusive piensa en algún momento en afiliarse, yo tengo referencias directas, personales de eso, pero finalmente se va a imponer otra variante, ¿no? La variante de vincularse a la izquierda peronista.
movimientos montoneros, ¿verdad? Y un grupo del grupo Paseo del Presente, nos vamos al PCR y somos militantes del PCR por varios años. No de los principales actores intelectuales, los más jóvenes del grupo, muchos de nosotros terminamos en el PCR, ¿no? Para esto, en cuanto a la historia política, quería terminar pero entonces el maoísmo también figura como un movimiento de renovación. Recuerdo dos, por lo menos una renovación en la universidad, un cuaderno de Paseo y Presente dedicado a la renovación maoísta de la universidad y otro cuaderno de Paseo y Presente dedicado al problema de la revolución cultural. Y luego algunos otros artículos de Mao están incorporados allí. No es un proceso que sea descabellado. En ese momento va a salir el libro de María Antonieta Macchiocchi sobre Gramsci, donde hay una especie de Gramsci maoísta va en la letra, digamos, ¿no? Entonces, no es que, digamos, la idea de la hegemonía, la lucha por la hegemonía es posterior a la toma del poder, se va a agudizar en la construcción del socialismo, esta es la idea de Macchiocchi, y entonces la aplicación de Gramsci, la revolución cultural, sería una lucha por la hegemonía en condiciones de construcción del socialismo, digamos, ¿no? La lucha de clases y entonces toda la teoría maoísta pues vendría, yo creo que ahí es donde se puede insertar más el maoísmo en términos de un gramscismo radicalizado extremadamente, ¿no? Un gramscismo maoizado, ¿no? Que no era únicamente Narico, sino que también formaba parte de Macchiocchi, por ejemplo, que no va a terminar en neurocomunismo, etcétera, etcétera, digamos, pero que en ese momento se va a publicar ese libro tan importante de María Antonieta Macchiocchi. Bueno, esto sería para... Entonces, ver, Cuadernos del Paseo del Presente surge en este vacío. No se puede sacar la revista más, no se sabe qué hacer con la revista, entonces, bueno, vamos a sostener el esfuerzo de renovación con una actitud militante, se sigue militando y ahora vamos a hacer los cuadernos, que se pensó con una publicación mensual, con temas muy vinculados puntualmente a hechos políticos. Los primeros números, inclusive hay algunos números que están dedicados a mayo del 68, la revolución del 68 en Francia. Textos de Benzai, ¿no? Los textos sobre la cuestión palestina. Sobre la Palestina, claro. También ahí hay una... Es decir, se intenta estar atentos a proveer de instrumentos políticos a esta burril de la izquierda, que además recibe un hecho muy refrescante, porque en esa calma que aparentemente calma polaca, ¿no? La calma rusa me parecía que era del 68, bueno, se va a sacudir en el 68 con la discusión de la intervención del Pacto de Varsovia, el fin de la primavera de Praga, que genera una muy fuerte discusión en toda la izquierda mundial, y finalmente después han hecho mucho más local, pero mucho más decisivo en cuanto a la práctica, que es la emergencia de la lucha del Cordobazo. A partir de ahí, pues la radicalización enorme del proceso argentino, acompasado por el proceso latinoamericano, no solamente argentino, por supuesto, ¿verdad? Especialmente, bueno, viene la experiencia chilena, ¿verdad? En ese momento, en el 70, ¿no? Y entonces, bueno, la radicalización del peronismo, el rebasamiento, el surgimiento de la guerrilla urbana y rural en la Argentina con una enorme fuerza, el surgimiento del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el matriz trotskista y los montoneros de matriz peronista, y bueno, ahí se va dando, en ese marco, los cuadernos del Paseo y Presente, que tienen un sesgo político en los primeros, varios números, hasta la treintena, digamos, dedicados al consejismo, dedicados a los problemas. Es curioso que no hay mucha discusión sobre el movimiento guerrillero, pero hay mucha discusión sobre la huelga general, hay mucha discusión sobre los temas de insurrección. Es decir, siempre hay un hincapié en cuanto a que, en definitiva, de qué manera, estoy pensando en voz alta, de qué manera pues esta guerrilla era como un coagulador, digamos, de un proceso que era muy visible en lo que llamamos el clasismo. Enormes masas de obreros argentinos se habían radicalizado, gran cantidad de importantes sindicatos, miles de afiliados estaban dirigidos por la izquierda revolucionaria, como se llamaba en ese momento, el clasismo,
Bueno, ese proceso me parece que explica esta presencia de los cuadernos del pasado y presente y la segunda parte de la revista que sale en el 71. Yo de esa no puedo hablar mucho, yo estaba ubicado en otro lado, manteníamos lazos de amistad, pero políticamente estábamos bastante distantes, especialmente de Portantiero y de la gente que más había empujado la vinculación con los montoneros. Pancho siempre dejó una situación equidistante, manteniendo por lo menos hasta 73 una discusión una discusión muy franca con los procesos dentro del movimiento obrero, con nosotros que éramos gente de Córdoba vinculada al movimiento estudiantil y al movimiento obrero. Bueno, pues me parece que nos acercamos a un punto que va a ser de inflexión para el marxismo mexicano, que va a ser el exilio de toda esta generación y que va a tener como receptáculo tierras aztecas. Entonces, me gustaría que para comenzar matizáramos un poco unas dos preguntas que ya se hicieron, pero para darle una nueva visión, y una sería que yo creo que nos serviría a todas las personas que estamos en este ambiente del pensamiento crítico que queremos publicar, o sea, preguntarle cómo fue posible que se publicaran entre 500,000 y 700,000 libros pues, o sea, libros así críticos, o sea, ¿cómo fue posible tal hazaña? Bueno, yo incluso levanto la apuesta, yo creo que con la Biblioteca del Pensamiento Socialista más de 1 millón de ejemplares, ¿no? Realmente es una... Pues empezó con una empresa muy modesta, ¿no? En Córdoba, los cuadernos del pasado y presente lo hacíamos, yo aprendí a corregir pruebas de imprenta corrigiendo los 19 primeros cuadernos de pasado y presente, era una tarea militante, se hacía en una empresa, en una imprenta de Córdoba, de un señor Graciani, vale la pena recordarlo a él, que no hacía precio y que bueno, y ahí salía la cosa, ¿no? Y se distribuía. En realidad es una relación muy adecuada entre una producción intelectual y una demanda creciente, es decir, una producción intelectual que va organizando un público y un público que va demandando nuevas cosas. Entonces esta relación me parece que es central, ¿no? Entre una producción y un público, y no un público que está disponible, un público que se va articulando en torno a esto. Es muy interesante que el consumo de libros sea de distintas organizaciones. Esta es una de las ideas básicas de Aricó y del grupo, ¿no? Trabajar fundamentalmente, transversalmente a las organizaciones de la izquierda revolucionaria, y aún del PC, digamos, ¿no? Y aún de la izquierda independiente. O sea, la idea era nutrir de debates del marxismo, quitar al marxismo de la esclerosis anterior, incorporar el debate del marxismo al interior, los debates históricos, los debates presentes del marxismo, y a la vez establecer una relación que Pancho creía que era obturada y que me parece que es una cuestión central en el grupo pasado y presente, que es la idea del diálogo con las otras corrientes intelectuales importantes de la cultura del siglo XX. Este es un problema central, no únicamente una discusión del marxismo, sino recrear un diálogo con las otras corrientes del socialismo no marxista y también con corrientes como la fenomenología, como el psicoanálisis, como la escuela crítica de Frankfurt, es decir, abrir un espacio que ahora para nosotros es absolutamente, en la actualidad es absolutamente un hecho, pues el diálogo abierto desde 1980 en adelante, pero que en 1960, 1970 hablar que un marxista dialogaba con un psicoanalista, digo, era una cosa realmente muy... Es muy interesante que un artículo sobre Lacan aparece en el número 9 de Pasado y Presente, es uno de los primeros artículos sobre Lacan en español, ¿verdad? En fin. Ahí es, bueno, y luego en otras actividades intelectuales se va a notar, digamos, Pancho va a publicar textos de Schmitt, ¿no? La teoría política de Schmitt, va a publicar los textos políticos de Weber. Es decir, la idea de que el marxismo no debe ser autista, esta es una idea muy importante de Lukács. En la última entrevista que da Lukács antes de morir, dice, bueno, el marxismo está derrotado. La crisis del marxismo, dice, es una crisis teórica muy profunda y se debe al autismo del marxismo, al autismo teórico del marxismo. Es decir, y esto, bueno, hay una tradición que se funda en el materialismo y el empiriocriticismo, una manera de ver de un Lenin predialéctico, pre-hegeliano, por lo menos pre-cuaderno
filosóficos que hace del marxismo, y bueno, retomada y ampliada por el estalinismo, ¿no? de una no vinculación viva con el circuito cultural. Entonces esto es lo que crea el público, es decir, fue un acierto porque los títulos son demandados y además se va a crear un público creciente, y entonces ahora desde el punto de vista ya logístico, pues empieza con una empresa muy pequeña, como dije, luego se va a vincular a ciertas otras empresas editoriales en Córdoba y luego va a haber un enganche allí muy importante en 71 con 70-71 con la empresa Siglo XXI en México. Entonces se hace Siglo XXI en Argentina y esa es la fuente de financiamiento, digo de financiamiento y de producción, pero a la vez no era una empresa deficitaria, una empresa que deja ganancia, que se reinvierte, es decir, es una empresa editorial floreciente. Digamos. Esta es la explicación del secreto, ¿verdad? El secreto es haber proporcionado, digamos, títulos que eran no demandados, como si eran demandados aunque no sabía que existían. Todos los títulos no son traducciones, son rearmados, son títulos originales, son estructuras de pensamiento, digamos, originales. Y esto me parece que es el gran éxito de Pasado y Presente, al menos hasta 1978, 79, después de una reflexión del propio Aricó para decir por qué se va a interrumpir en los 80 la colección. No sé si te queda sí, claro. No, se quedó muy bien, o sea, esa es la idea de buscar o hacer el público, no esperar a que ellos lleguen a nosotros. Eso es determinante y poco a poco pues lo ve cada marxista que se atreve a hacer algo nuevo, ¿no? Una idea política adecuada, digamos, la relación adecuada entre la teoría, la práctica, en este caso la práctica de la lectura, la práctica política que demanda nuevos materiales y en fin. Y creo que adecuadamente en el sentido de una correcta selección de los grandes temas, los grandes problemas, ¿no? Ahí está, no es únicamente un agregado heterogéneo de cosas, sino que es una colección absolutamente pensada, digamos, ¿no? Con la línea esta, renovación, grandes temas de los debates del marxismo, temas actuales y diálogo con las corrientes culturales de la época, ¿no? Sí, ahora yo creo que, y ya más o menos lo mencionó, es cómo, o sea, sé que fue algo de los motivos del 63 para que se diera la ruptura, pero ¿cómo hacer el diálogo con las demás corrientes o con los demás intelectuales que no son marxistas? Porque si vemos hasta dentro del mismo marxismo, pues todos se pelean por querer decir, este marxismo es o mi marxismo es el que vale, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una metodología, unas líneas que nos den esa unión? Porque pues, la verdad estamos todos muy peleados dentro del marxismo y con los de fuera, pues también, ¿no? Queremos, en lugar de llegar a una verdad o a un acuerdo, queremos imponer nuestras razones, ¿no? Yo creo que pues ahí nos gustaría que nos orientara también con esta. Pues yo no sé, yo creo que no sé si es una posible metodología aplicable hoy. La reflexión la pregunta me parece muy interesante y creo que tiene que ver con esta enorme capacidad de Aricó. Esa es la originalidad de un gran pensador y de un gran político como fue Aricó, digamos, que se ubicó en su momento, dijo exactamente, no pudo ser el jefe de un partido, porque el momento no es más, no está el momento partido. Hay una nueva eclosión de los procesos de izquierda, de los movimientos sociales, y pudo ubicarse exactamente como proveedor de teoría política, de reflexión política, de un espacio, abrir un espacio. Esta era la pretensión de Aricó y creo que lo logró enormemente, digamos, exactamente. Un espacio en el cual uno se sentía impelido a participar, aunque sea leyendo los cuadernos del Pasado y Presente, porque no se articulaba exactamente en el qué hacer de mañana. ¿Qué vamos a hacer? No, pretendía fundar una cultura de izquierda. Y en ese sentido, creo que ahí está Gramsci, básicamente. Es decir, lo que se trata es de ir construyendo una nueva hegemonía social. Construir una nueva hegemonía social y que los partidos se arreglen en el nivel que le corresponde y todo, pero de lo que se trata, el gran debate del Pasado y Presente, la gran participación del Pasado y Presente es tratar de cambiar la hegemonía en la sociedad, de sembrar un pensamiento crítico en la sociedad.
Ahora, si después controlamos el sindicato A, B o C, ¿qué hacemos en la elección? ¿Qué hacemos? Es decir, en todo caso, ese no es función de este proceso, de este movimiento político intelectual. Eso es función de los partidos, de las organizaciones políticas. Y bueno, la autoridad de Pancho fue precisamente lograr que todos los, tenía el diálogo prácticamente con todos los dirigentes, primero de Argentina, luego los Partido Comunista, ¿no? Y luego de América Latina, los principales intelectuales, un referente, constituirse en un referente de autoridad en el mejor sentido, desde el punto de vista intelectual y político, pero no para fijar una línea de manera autoritaria, bajar línea o construir una organización, sino para fundar una base social donde se dispute la hegemonía cultural. No sé si quedó muy claro. El problema es que todos somos, en el fondo, aunque no seamos leninistas, todos queremos ser el Lenin chiquito, todos llevamos Lenin adentro, todos queremos tener nuestro partido bolchevique y tomar el poder, ¿verdad? El partido también, sí, claro. No todos, pero digo, eso es uno de los grandes males, por eso a unos que dicen que no quieren, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Que trabajan, no quieren para querer. Pero prácticamente el se situó en otro espacio. Dijo, no, el momento de fundar y creo que lo logró. Si hay un movimiento exitoso de la izquierda, que todo que ver con la izquierda revolucionaria, pero también con la renovación de otra izquierda, valga lo que uno piense de esa izquierda, pero la transición democrática en América Latina tuvo que ver muchísimo con sembrar una otra noción, colocar otro lugar de la izquierda, otros debates de la izquierda, no únicamente la izquierda revolucionaria, la socialdemocratización de la izquierda, que tiene un papel fundamental, insisto, más allá de que nosotros nos guste o nos deje de gustar, pues también es deudora de este proceso, ¿no? Sí, a mí me gustaría, Horacio, que, bueno, una vez que conocemos la importancia que tuvo el grupo cuando en el exilio en México, sobre todo en la producción de los cuadernos que llegan hasta el 98 y de otras colecciones, la de Editorial Folios que tú mencionas, que por cierto se llama Tiempo de la Política, se llama, ¿no? Muy significativo el nombre. Pero esta experiencia editorial, de trabajo editorial pensada como trabajo político de construcción de hegemonía, viene desde la experiencia argentina, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco de la importancia que tiene, primero como pasado y presente, pero también al calor de la fundación de otras dos editoriales en las que Pancho Aricó y el grupo de alguna manera es deudor o la propicia. Editorial Signos, que trabaja textos de Alain Touraine, de Jacobson, de André Grunder-Frank, de Lévi-Strauss, de Georges Roudet, una muy variada, fuera del marxismo, ¿no? Y posteriormente lo que va a ser siglo XXI Argentina, ¿no? Entonces no sé si nos puedas explicar o nos puedas hablar de esta actividad editorial que presentó. Sí, eso se inicia en 1967-68 con una editorial que se llama Editorial Universitaria de Córdoba, UDECOR, que tomó de Udeva, ¿no? La famosa editorial de la forma, ¿no? Porque entre otras cosas había que vivir, ¿no? Ese es un punto que también yo en uno de los artículos que hice sobre Aricó, pues, encontró su vocación, entre otras cosas, porque hay que vivir, pues uno dejó de ser funcionario del Partido Comunista, no había estudiado porque había sido militante, y bueno, había estudiado, pero no tenía título, no era doctor, no era licenciado, no era nada, y se dedicó a hacer libros, que lo sabía hacer muy bien. Entonces esto fue encontrando también un espacio, ¿no? Entonces formó UDECOR, después se formó Signos. Es interesante decir, y nunca un espacio puramente pan y lucrando, como me gustaba decir, ganándose el pan, nada más, sino siempre con una idea atrás, ¿no? Y esta idea del diálogo con la otra cultura. Por ejemplo, el número 2 de Pasado y Presente, elogio a la antropología, que es el diálogo, el iniciar el diálogo con el estructuralismo, que es esa corriente tan fundamental, bueno, que sale en ese periodo, en ese momento, y a contrapelo del sartreismo, ¿no? La gran discusión del pensamiento salvaje entre Sartre y Lévi-Strauss, bueno, nos peleábamos a muerte, algunos lévi-straussianos con los sartreanos, en fin, y será.
Entonces, abrir al pensamiento contemporáneo y luego signos. Efectivamente, el Descartes pasa a ser signos, ahí hay una intervención muy importante de Garavaglia y también de Tandet, unos historiadores jóvenes en ese momento, y ponían de un dinero, alguien mete más un poquito de dinero, pero para hablar de dinero muy poquito, digamos, y se hace signos. Signos va a tener ese Batelart, Turel, es decir, hay una serie de títulos muy importantes allí, y luego va a venir lo que ya mencionaba, la fusión de signos, que va a ser la parte de capital que se va a aproximar al siglo XXI mexicano y se va a fundar el siglo XXI argentino, ¿verdad? Y entonces, bueno, en el siglo XXI Argentina se va a empezar la biblioteca del pensamiento socialista, va a salir Kautsky, la cuestión agraria por primera vez, y ahí empieza algo que ustedes mencionaron, que la idea de Aricó, muy importante, de reeditar los grandes textos de Marx, y editar, por primera vez en español, un texto fundamental que es esta renovación crítica del marxismo, desde el propio trabajo de Marx, que es editar los Grundrisse, el proyecto de edición de los Grundrisse que se hace en Buenos Aires con el siglo XXI Argentina, y luego va a retomar con el siglo XXI. Y el Capital en una nueva edición, actualizada, digamos, no crítica, actualizada, una nueva traducción del Capital, que superase, con todos los méritos de la enorme histórica de la traducción de Rose, pues, y ahí va a salir todo menos el 8. El 8 es el único número, los 8 volúmenes del Capital, bueno, los 3 tomos divididos en 8 volúmenes, el octavo va a ser en México, se va a completar en México. ¿Por qué? Porque en medio de las persecuciones y cuestiones se habían perdido las notas del octavo volumen, bueno, en fin, una historia ya más puntual, ¿no? Pero hay una relación, digamos, directa entre y en la propia colección de cuadernos, en la biblioteca van a surgir más textos de Marx y algunas recopilaciones que son de una enorme importancia, ¿no? Yo diría, los trabajos escritos sobre Irlanda son de una... Los escritos sobre América Latina, los escritos sobre Rusia, es decir, yo creo que sí, que después de Aricó hay otro Marx en español, es decir, él recrea absolutamente la visión de Marx en español, digamos. Esto no es un invento suyo, él es un gran arribador, traductor de lo que pasaba en Europa, pero algunas cosas son completamente originales. Vio la originalidad de la recopilación sobre Irlanda, bueno, los textos sobre América Latina, este énfasis en los Grundrisse. A mí me parece que eso es muy importante. El énfasis sobre, que después va a retomar Crader, la nota etnológica de Marx de acá del 70, los escritos sobre Rusia. A mí me parece que ahí hay un Marx nuevo, absolutamente nuevo, que es el Marx de la nueva izquierda, el Marx y que quizá en relación a otros idiomas el español se benefició de esta cámara de Aricó, digamos, ¿no? Quizá el Marx de la nueva izquierda más completo, hecho no únicamente Aricó, son muchos Aricó, una figura muy importante, Fernández Buey, otra figura sacristán, en fin, una serie de gente que también en la renovación española empieza a publicar, y acá forma autónoma, digamos, todo el gran trabajo que hizo Cuadernos Políticos, editorialera, ¿no? O sea que tampoco es decir, es un movimiento, es un proceso, ¿no? Radio Ibérico en España. Anagrama, es decir, viejo topo, ¿no? Pero donde como figura intelectual me parece que Aricó, digo, como editor se convierte el trabajo de editor en una gran tarea intelectual, digamos, una renovación intelectual de primera línea, ¿no? En ese sentido es muy interesante porque es muy renovador de conceptos teóricos de lo que es la autoría, digamos, ¿no? Es decir, y en esto está muy atrás todas las discusiones que hizo Telquel en torno a la desaparición del autor, la vigencia de la teoría de la lectura. Es decir, todo eso, que era el gran proveedor, era Oscar del Barco y todas las obras de Oscar del Barco, pues Aricó era una esponja, ¿no? Absorbía todo eso y lo traducía a su propia acción, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay una serie de ribetes en relación a tu pregunta, ¿verdad? Una serie de ribetes que no son únicamente
La forma más directa, inmediata y sociológica, burda, es decir, bueno, que construyeron un público, eso es cierto, ¿no? Pero después atrás también una noción muy distinta de lo que es la autoría, de cómo tratar a los grandes autores del pasado. ¿Quién es Marx? Marx, me acuerdo, decía Oscar, ¿no? Decir, bueno, Marx es un nombre entre corchetes, Marx es nuestro Marx son textos, digamos, ¿no? Esta noción del texto que aparece muy fuertemente en la experiencia de Telquel, la revista francesa, y que va a influir mucho en todo este concepto de la producción editorial. Reflexionar sobre eso en un mundo donde estamos atravesados por la internet, por los textos electrónicos, es fundamental. Yo digo, el hipertexto, todo esto esto es fundamental y tiene su raíz quizá pensar en lo que hicieron estos grandes editores del 60, 70, del 80, ¿no? Cómo trabajar los textos. Quizás renovar eso podría ayudar a este nuevo diálogo y a esta pelea por la hegemonía que sigue existiendo, aunque se da en otros términos, pero sigue existiendo, ¿no? Claro. En esta línea de la gran tarea que hizo el equipo pasado y presente de traer textos, ¿no? de traer no solamente las discusiones, sino los materiales para las discusiones, que es fundamental. Yo creo que no sería, salvo su mejor opinión, maestro, exagerado decir que José Arico sería una especie de Riazanov latinoamericano, ahora evidentemente las perspectivas, pero que realmente propició, digamos, no solamente, repito, las discusiones, sino el material para las discusiones, y que abrió cancha y oportunidad para muchos pensadores que van a venir después. En ese sentido quisiera hacer una pregunta un poco, que quizás pueda sonar un poco fuera de contexto, pero que me parece que nos daría un poco de luz. Si podemos hacer una exploración de por qué el mote, que se ve que es cariñoso, ¿no? de Pancho a José Arico, ¿no? Bueno, porque era un gran lector, lo cuenta en una de las entrevistas, o sea que no es directo, es autobiográfico. Porque había una revista de caricaturas en su infancia, digo, en la década del 50, y el personaje era un mono que se llamaba Mono Pancho. Entonces él cuando era chico era un gran lector así voraz, enormemente, y andaba siempre con las revistas estas del Mono Pancho. Entonces le quedó Pancho. Digo, no es ninguna alusión heroica, al contrario, es un mote calamitoso inicial y para nosotros siempre fue Pancho, digamos, ¿no? La gente dice, pero se llamaba José, tendría que ser Pepe. Algunos dicen, pero no, Pepe es Pancho. Y es Pancho por esta razón, digamos. No es una referencia autobiográfica como se da por él, desde chiquito era Pancho. Claro. Sí, yo lo conocí como Pancho, pero Pancho. Pero quedó Pancho. Muy bien. Pues yo pienso que con todo esto que hemos hablado ahora, quizás podamos centrarnos en el tema del exilio, sí, que quizás fue muy doloroso, digamos, de toda esta generación y que llega a México, ¿no? ¿Cómo se da ese proceso? ¿A dónde llegan? ¿Cuál es, digamos, la experiencia vivencial? ¿Por qué México? ¿Por qué México? ¿Qué contribuye a José Arico? Vaya, cómo vive aquí, digamos, un exilio siempre, podemos presumir, es muy duro, ¿no? ¿Cómo se da ese proceso, maestro? Es un proceso, el exilio en general fue, en el caso chileno fue mucho más orgánico, en el caso argentino fue mucho más individual o de pequeños grupos, ¿no? Entonces, bueno, cada cual lo fue resolviendo como más o menos pudo, ¿no? ¿Y por qué México? Pues México pues, tenía una política relativamente abierta de acceso desde el golpe de Pinochet. Se sabía que había exiliados uruguayos, que había exiliados brasileños desde el golpe del 64, chilenos, y por otro lado había habido una corriente muy intensa, había una relación en México-Argentina, mexicano-argentina era muy intensa, había otros exilios. La historia del exilio ha sido bastante trabajada. Pablo Yankelevich ha trabajado mucho esto, y no solo él, digamos, es un tema importante, ¿no? Bueno, había habido exilios, el exilio antiperonista en muchos del primer peronismo, muchos exiliados del primer peronismo
actores de cine, eso vinieron acá, cantantes, porque había habido una persecución muy dura a los que no eran peronistas dentro de la actividad artística popular, digamos, cantores, actores, ¿verdad? Entonces, había como una historia de México, ¿no? Había una relación y había un acceso y posibilidad de trabajo. Un exiliado que no tenga una organización política atrás necesita tener un trabajo, digamos, ¿no? En México en ese momento brindaba trabajo, había un momento de expansión de la universidad fue muy generosa. Bueno, no vamos a enmarcar la generosidad de la universidad, del gobierno, contradictoriamente con otras actividades de México, del gobierno mexicano de Echeverría, pero Echeverría, desde ese punto de vista, el régimen de Echeverría, abrió, y López Portillo continuó eso, digamos. Una solidaridad siempre atravesada por contradicciones y con problemas, pero pues eso ya está, me parece que históricamente saldado, ¿no? En el sentido de México fue un espacio, como lo fue de alguna manera España, Suecia, pero quizá el espacio más orgánico latinoamericano. A mí me gustaría regresar sobre el tema de este gran trabajo editorial que es la Biblioteca del Pensamiento Socialista, que como usted ya comentaba en el segmento pasado, se publicó a gente como Kautsky, ¿no? En su cuestión agraria, pero también pues tenemos por ejemplo ahí al mismo Trotsky, ¿no? Sobre el pensamiento del joven Trotsky, hay todo un libro. Hay también la Revolución Permanente, una reflexión sobre incluso el pensamiento de Engels. También tenemos ahí al marxismo austriaco, a Max Adler, ¿no? Tenemos también a Roman, por supuesto, a Roman Rodowski, que es un texto fundamental para nosotros, y Lucas, desde luego. Pero sobre todo creo que quizás ahí, por otras razones, lo que nos llama la atención es ese gran trabajo editorial sobre Marx, sobre textos directamente de Karl Marx. Ya no tanto comentaristas, ya no tanto corrientes, digamos, marxistas, sino realmente el texto propio de Marx, ¿no? En ese sentido, me parece que la lectura marxista en español se renueva, como usted ya comentaba, con esta nueva traducción que hace Pedro Escarón de Capital, y este trabajo colosal de traducirlo a Gundrice. También hay diferentes versiones en español, pero la de Pedro Escarón tiene ciertas particularidades que, por lo menos a los estudiosos en español, se prefieren la traducción de Escarón, ¿no? O las diferentes ediciones que hay sobre la famosa Introducción a la Crítica de la Economía Política de 1857, y que además era el número uno de los cuadernos, y que conoció diferentes versiones con diferentes comentaristas, y que, bueno, pues es evidente que hay una preocupación de este grupo pasado y presente por conocer un nuevo Marx, por tener un nuevo Marx. En ese sentido, es conocido por todos los que nos ven que había ya como una versión canónica del Capital en español, ¿no? Que es esta versión fantástica también del maestro Gonzalo Roses, pues cada escuela, porque traducciones como Los Trabajos, Plus Valía, pues son lucubraciones del maestro Roses, ¿no? Bueno, sus traducciones. Y que llega la versión de Escarón y que mete incluso, digamos, en un debate de los marxistas, a los especialistas en el Capital, sobre qué traducción es mejor y qué traducción no lo es. En fin, hay una traducción ahí también de Akal que se mete a la polémica. En fin, es como un trabajo muy importante el que se está haciendo de lectura directamente de Marx. En ese sentido, maestro, ¿cómo fue, digamos, el proceso, la decisión, ¿no? Estos avatares que quizás se sufrieron para armar esta colosal traducción del Capital, y que ya nos anunciaba por ahí que incluso el octavo volumen estaba a punto de perderse, ¿no? ¿Cómo fue este proceso, digamos? Bueno, yo creo que parte de una idea, esa sí fue una idea básica de Anicón, ¿no? La de tener un nuevo Marx, la posibilidad de disponer de un nuevo Marx en español me parece que es una idea central de él, es decir, una parte de su obra central, nodal, ¿no? Yo creo que viene de toda una reflexión que se inicia después de la muerte de Stalin en cuanto a recurrir a los textos nuevamente, no a los digestos. Esto es como yo diría, algo así como con Marx ocurría como con la Biblia, ¿no? Antes de los protestantes, ¿no? Los partidos preferían que no se leyera Marx, que se leyeran los digestos, ¿no? Que se leyeran los manuales, ¿verdad? Las escuelas del
partido, aunque editar, no quiero hacer una cosa mecanicista, pero como imagen, ¿no? Pensemos esto, volver a las fuentes, esto, después de este periodo de esclerosamiento en la idea de Pancho, es volver a las fuentes, y volver a las fuentes es volver al texto de Marx. Ahí viene la idea de texto fundamental, el centro en el texto, disponer de nuevos textos, disponer de nuevo Marx a través de sus textos. Esto me parece que es lo que... Por eso hay que dar una nueva visión del capital, una idea muy dinámica además de lo que es el texto, una idea que en el fondo está en Borges, ¿no? En Pierre Menard, autor del Quijote, digamos, ¿no? Es decir, la reactualización, cada generación lee de una manera nueva los textos de los clásicos, y un clásico es aquel libro capaz de sobrevivir a distintas generaciones, decirle algo a nuevas generaciones. Esta reflexión es la reflexión que está en las conversaciones de Aricó, él mismo lo dice, o sea que yo creo que eso estaba en el núcleo del asunto, ¿no? Seamos los marxistas capaces de leer a Marx. Entonces, de ahí van a proliferar los grupos de lectura del Capital, los grupos de lectura de Grundrisse, bueno, esa no sé. Bueno, ¿qué Marx nos quiere dar? Bueno, algún Marx que me parece que tiene mucho que ver con un Marx mucho más contradictorio, una obra de Marx haciéndose, no una obra canonizada, sino una obra que tiene contradicción, una obra que se va construyendo, una obra que se detiene. La influencia de la idea fragmentaria, la idea de borrador, por eso lo Grundrisse es tan importante, ¿no? Es decir, no solamente la noción de que es mucho más amplia la visión del conjunto social capitalista en los Grundrisse, sino que en los Grundrisse es un borrador, ¿verdad? Y que en el borrador es donde está el taller de elaboración, la gran interrogación de por qué se suspende la edición del Capital, y qué Capital tenemos, ¿no? El tomo 1, pero el tomo 2 y 3 es el Capital de Engels, y el 4 es la versión de Kautsky de los borradores de la primera primavera, ¿verdad? Esta noción de un Marx en construcción, esta noción, el pensamiento crítico no puede arreglarse en un texto canónico y absolutamente indiscutible, sino que en la propia precisión textual, en el propio trabajo filológico de Aricó, pues está la construcción de una idea crítica, ¿no? Y ahí me parece que hay que recordar a un pensador que está un poco olvidado, que se llama Alvin Gulner, un sociólogo marxista norteamericano, que escribió un libro que se llama Los dos marxismos, que me parece que allí está fundamentalmente pensada esta noción del paradigma aplicado al marxismo y las contradicciones entre un marxismo crítico y un marxismo sistémico en el propio Marx, y desplazar en ese sentido. Aricó creo que tenía una visión equivocada a mi juicio de Engels, subalternizaba a Engels, y Gulner reincorpora, es decir, Engels escribe por mandato de Marx, en anti-Göring, todo eso, y Marx está de acuerdo. En fin, ese es un debate que me parece que es un debate muy presente, muy vigente, y se puede aplicar tanto a Marx como a Kant. Lo que pasa es que en Marx es particularmente sensible porque Marx trabaja en la propia epistemología, con este proceso de la dialéctica con las realidades, en su propia epistemología. Entonces, me parece que esto es el núcleo de la constitución de una nueva escritura de Marx, no material, ¿no? De tener un nuevo Marx, porque es una nueva versión de Marx, porque organizamos los textos de otra manera, porque hacemos una hermenéutica de los textos distinta, y entonces, bueno, ahí surge un nuevo Marx. Por eso el Marx de 1930 no es el Marx de 1970. Y quizás haya que construir un Marx para 2010, ¿verdad? O para 2020, ¿verdad? Los clásicos son eso, ¿verdad? Entonces, atrás de esto está... Ahora, en relación a cuánto hay de influencia de traducción, en el sentido de lo que estaba vigente en el marxismo europeo, yo creo que mucha. La gran arte de Aricó era traducir en el sentido, es decir, tomar las ideas vigentes y volverlas al contexto latinoamericano. Ahora, hay algunos aportes muy específicos. Yo, por ejemplo, siento que su versión de los escritos sobre Irlanda, me parece que, y su interpretación de los escritos sobre Irlanda, eso que habla, es decir, este giro copernicano de Marx respecto al que está preanunciando todo el proceso luego leninista, después de la revolución bolchevique y el Congreso de Bakú y toda esa cuestión del mundo colonial, me parece que
poner acento allí es uno de los grandes hallazgos propios de Aricoya en esta reconstrucción del pensamiento de Marx. Y luego me parece que también pues esta noción de que queda vivo, porque ahí está, es decir, una noción crochiana de lo vivo y lo muerto, ¿no? Que él me parece que asume, bueno, a través de lecturas de Benedetto Croce, que son muy importantes en su juventud. Benedetto Croce fue muy traducido en Argentina cuando él se está conformando como intelectual, a finales de los 40, y lo vivo y lo muerto es la filosofía de qué es lo vivo y qué es lo muerto. Eso es una idea que en Pancho está muy presente y que es una idea, insisto, de Croce, ¿no? Y qué es lo vivo y lo muerto en Hegel, qué es lo vivo y lo muerto en Marx, qué es lo vivo y lo muerto en Lenin, digamos, esta noción dialéctica que una obra de semejante calibre, digamos, tiene zonas mucho más de interlocución actual que otras, ¿verdad? Entonces, esto me parece que es absolutamente creativo. Y hoy tendríamos que decir, bueno, ¿y qué queda de Marx frente? Bueno, hay un Marx de los 90, cuando parecía que el capitalismo era sin idea, y hay un Marx de la gran crisis del 8 en adelante, digamos, ahí pues, la teoría de la crisis empezamos a ver la dialéctica, y hay que animarse, ¿no? Hay que volver a leer a Stalin, a leer a Mao, a leer a Lenin, vamos a desterrar por una supuesta vigencia del 20 Congreso del khrushchevismo, semejante pigmeo khrushchevismo, respecto a estos tiempos que son una revolución, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que discutir. ¿Qué queda vivo de Lenin? ¿Qué queda vivo de la idea del partido de Lenin? ¿Qué queda vivo de la idea de hegemonía de Gramsci? ¿Cómo se puede usar la revolución cultural de Mao en las condiciones actuales? No para santificar, como somos materialistas, ¿no? Mao se murió hace 30 años, en Marx hace 50, que señores no son nada, son textos y son ideas. Eso es lo que me parece que hay que desacralizar, volver a poner en funcionamiento y discutir, poner en discusión, ¿no? Este santoral que de pronto se cree San Trotsky, San Stalin o San Lenin, son santos, son textos. Pero atrás de esto está ahora de Pancho, esto es Pancho, esto es la recuperación del pensamiento de Marx, ¿no? Por eso se hacen nuevas traducciones, por eso se hacen nuevas antologías, por eso hay un nuevo Marx circulando. No, circulando. Pues quizá nos pudieras hablar de la influencia que tiene esta beta que el grupo trae a México, sobre todo pensando que aquí fue dominante, o era dominante, porque era muy importante, porque presentado con Marx igualmente, un Marx 50, 60, por ejemplo pienso en la canonización, por así decirlo, de los manuscritos del 44. Ellos no están plegados a esta lectura, por ejemplo, ¿no? Los Grundrisse les dan otra lectura, ¿no? No quiere decir que sea mala, que esté equivocada, es otra lectura. Y lo emparento mucho con la gente que se encuentran aquí en México, ¿no? Pienso en un René Zabaleta, pienso en un Bolívar Echeverría, que es gente que tienen buen concepto de esa otra lectura, que aquí cultiva Sánchez Vázquez, por ejemplo, muy importante, muy rica, pero que van por otra vez, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el impacto de estas traducciones, de estos textos, en lo que se está haciendo acá, con el exilio o con la universidad? Porque ya están plenamente integrados en la universidad. Algunos, no Pancho. Aricoya siempre es un tipo muy adyacente a la universidad, muy marginal. De Portantiero, ¿no? Portantiero es totalmente dentro de la universidad, Oscar del Barco totalmente dentro de la universidad, aunque no en un lugar central, en la Universidad de Puebla, ¿verdad? Portantiero más en un lugar, y Pancho sí, tiene ese curso del Colegio de México, interlocuta mucho con Zabaleta en Flaxo, ¿verdad? Pero su actividad central sigue siendo siglo XXI y sigue siendo el lugar de mal pagado por siglo XXI. Siglo XXI omite, en las versiones actuales prácticamente omite el trabajo enorme que hizo Pancho, ahí es rarísimo, ¿no? Son las broncas que quedan de historias específicas, ¿no? Pero bueno, el tema es qué introduce nuevo. Yo creo que acá había ya una gran tradición benjaminiana, luxemburguista, que es el pensamiento de cuadernos políticos, especialmente de Bolívar Echeverría. Ese me parece que es una cuestión que está en Pancho, pero no Pancho todavía está más vinculado, creo que por formación, por su propia militancia, pero más vinculado a la herencia leninista, digamos, ¿no? Y a su reinterpretación gramsciana, ¿verdad? Y en el
fondo a Gramsci, ¿verdad? Mientras que acá la cuestión circula más por la teoría crítica, por Benjamin y por Rosa Luxemburgo, ¿verdad? Y bueno, ahí son como matices y formas. Y yo creo que todo esto que decíamos de la necesidad de los nuevos textos, y eso parte de una influencia que luego se volvió un poco problemática, ¿no? Que es la influencia de Althusser, ¿no? Me parece que eso es decisivo, pensar cuánto influyó en un momento absolutamente constitutivo del grupo Paseo Presente, 68-70, el pensamiento de Althusser, eso es muy importante. El impacto del 68 en Argentina fue tremendo y se vinculó, bueno, pero acá hubo un impacto específico de la huelga, del movimiento del 68, mientras que allá todavía, como eso se produce desplazado hacia el 69, digamos, en el 68 fuimos muy atentos a lo que pasaba en Francia, ¿no? Cuando acá empezaba el movimiento estudiantil, nosotros todavía estábamos en una especie de noche dictatorial viendo la nueva revolución francesa, ¿verdad? Y ahí entonces va a surgir, además con una larga tradición de relación con el pensamiento francés, como ya había mencionado, viene Althusser. La revolución teórica de Marx, para leer El Capital, ahí está una de las claves. Y una de las cosas que dijo Althusser en su momento, la introducción del 57 es el discurso del método de Marx, entonces por eso el número 1 es una afiliación directa, está clarísimo, porque se publica como número 1 de los cuadernos la reflexión sobre este discurso del método. Lo importante, lo curioso es que los tres prólogos que acompañan no son althuserianos. Lo que yo quiero decir es que de todos modos hay una voluntad de, y bueno, y luego se va a rubricar, claro, y además se va a rubricar con el cuaderno 4, que es uno de los cuadernos más importantes, que es el punto de, y bueno, y luego la traducción en siglo XXI de Leer el Capital, para leer el Capital, y la revolución teórica de Marx, que tiene todavía más impacto para leer el Capital, ¿no? Entonces, me parece que eso es el volver a los textos, la lectura sintomal, esa que mencionaba Althusser, que luego él va a practicar muy claramente en Marx y América Latina, ¿verdad? Es decir, reinterrogar al texto en una lectura contextual, pero donde el texto también es un síntoma, en fin. A mí me parece que ahí hay una influencia muy fuerte de cierto Althusser, cierta digestión del pensamiento de Althusser, y también, probablemente, también de Lacan, aunque no sé si Pancho había leído directamente a Lacan, pero tenía interlocución muy fuerte con lacanianos. Sí, muy fuerte, y luego también el punto de interlocución, bueno, Oscar también una enorme influencia, que siempre uno lo deja de lado, pero Oscar es tan importante en el grupo como Oscar del Barco, ¿no? como Pancho. El famoso Marx, el otro Marx, de Oscar del Barco, es un texto decisivo, digamos, que yo sé que es un libro fundamental, ¿no? Y que aparece en Cuaderno del Paseo Presente como prólogo a las glosas a Wagner, ¿no? Ahí aparece digo el texto de Marx, glosas a Wagner, ahí aparece el otro Marx. Cuando del Barco dice el capital es integral, que Marx no termina el capital porque el capital no se puede así. Exactamente, ese es el punto, ¿no? Ese texto es un texto crucial. Y luego, pues, quiero mencionar necesariamente, pues, es inédito, permanece inédito tantos años, que es las 9 elecciones de economía y política, que me parece que, mi interpretación de los cuadernos es que es un texto integral, los 98 títulos son un texto, una versión opus del marxismo, ¿verdad? Una manera de ver el marxismo, que necesita un prólogo, el prólogo son las 9 elecciones. Es decir, la concepción del marxismo de Pancho está exactamente en las 9 elecciones, por eso me parece un libro capital, central. Lo que pasa es un libro complicado, ¿no? Porque viene a innovar de pronto en la letra pura del propio Erico algunas versiones absolutamente ya canonizadas, por ejemplo el supuesto antileninismo de Erico, digamos, ¿no? Y bueno, y reactualizar una discusión interna muy fuerte que hubo cuando el verdadero antileninista en Oscar del Barco, que publica el libro acerca del leninismo en la Universidad de Puebla, y eso genera una discusión muy fuerte.
Hay precisiones de fechas, etcétera, etcétera. No sé si el Aricó posterior a 1983-84, o sea, el último quinquenio de la vida de Aricó en Argentina, y ya la culminación de la socialdemocratización, para decir un nombre que no suene peyorativo, digamos, de ninguna manera, la socialdemocratización del pensamiento de Aricó, bueno, sí mantenía esto. Esto es una interrogación, digamos, ¿no? Pero hasta ese momento la discusión con el libro de Oscar es una discusión de los años 82, 81, 82, digamos. O sea que ahí me parece que, y bueno, entonces en las nuevas elecciones aparece un Marx, un Aricó absolutamente fincado en una interpretación del marxismo que nace de la lectura de Lenin del segundo tomo del Capital y la teoría de la tasa de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, digamos. Entonces me parece que esos son elementos que hemos reincorporado al debate y me parece que son centrales para la discusión del marxismo hoy, ¿no? Pero una anotación antes de concluir con la compañera. Digamos, no hablamos de los dos textos del Vida, ¿no? La cola del diablo y Marx en América Latina, porque el lector, el escucha puede acceder a ellos. Por cierto, ninguno de ellos publicado en el siglo XXI, uno publicado en Lima, otro en Caracas, y recientemente... Sí, hay una mención, ¿no? Recientemente, pero por ejemplo, en Caracas... La dialéctica entre el filo regional y ¿Cómo completaría las nueve elecciones o cuál es la cercanía o el hilo entre... Bueno, esto es un inédito, pero un inédito absolutamente preparado por Aricó para ser publicado. Después yo tengo una versión de por qué no lo publicó, que bueno, está en el pueblo, ¿no? Pero sí es un texto acabado, no son apuntes, aunque fueran apuntes, de todos modos tienen su enorme importancia dentro de la teoría del propio Aricó aplicada a Marx. Entonces, pero este es un libro además terminado. Digo, porque no está terminado y que sí creo que hay que editar, son esa voluminosa cantidad de 3.000 páginas de textos de Aricó comentando la historia del socialismo y del comunismo en América Latina. Eso sí, hay que depurarlo en el sentido de poder hacerlo legible, porque son notas, y hacer una edición. Eso sí, todavía es otro gran segmento de la obra de Aricó que no disponemos de él, ¿no? Pero esta obra, bueno, yo creo que sí, que se integra poderosamente en el conjunto de obra de Aricó. Yo creo que es la más importante de todas, ¿no? Desde el punto de vista actual, es decir, desde el punto de vista de... Ya cumplió su papel la relectura de Mariátegui, ya cumplió su papel la relectura de Marx, no que estén acabadas, no, simplemente cumplió. Ahora hay que pensar esta visión, por primera vez tenemos una visión integral del marxismo proveniente de un marxista latinoamericano. No es de cómo aplicar el marxismo en América Latina, no, es una discusión desde el interior del marxismo, al tú por tú con Lenin, con Gramsci, con Grossman, es un marxista latinoamericano que por primera vez, yo digo que sí, eso es por primera vez, discute al tú por tú en el mainstream del marxismo mundial. Entonces, esa es una obra que me parece que es realmente fundamental, central. No para tomarlo como el gran texto, no, pero es una obra central, digamos, ¿no? Ningún marxista tuvo ese nivel de discusión y de interlocución con el marxismo. Quizá algunos trotskistas, hay que hacerle justicia, los trotskistas trabajaron en esa dirección, pero exceptuando algunos pensadores trotskistas, yo creo que fundamentalmente Aricó es quien establece. Entonces, esa obra me parece esencial porque establece un diálogo además con el resto de los cuadernos. Y entonces ahí tenemos sí una obra monumental. Para mí eso es como el libro de los pasajes que pensaba Benjamin, ¿no? El marxismo de Aricó es a través de los textos. Es un libro sin autor, como decía Benjamin, ¿no? Es un libro hecho de citas. Y la articulación de las citas es lo que da el conjunto. Bueno, esto es un libro de textos, ¿no? 98 textos con un prólogo. El prólogo son las 9 lecciones y los 98 volúmenes son el texto que hay que leer para entender el marxismo según Aricó y bueno, de ahí arrancar para la discusión de lo que hay mucho tema de dónde cortar. Sí. Tenemos otra pregunta, pero parece que el tiempo nos está comiendo. Es una pena porque realmente se han abierto aquí muchísimas vetas de discusión y reflexión. Y yo creo que tendríamos que emplazar al maestro
Horacio Crespo para unas futuras charlas como esta, sobre muchos temas que aquí se nos pusieron en la mesa. Bueno, a mí me gustaría despedir esta breve transmisión que hemos hecho, agradeciendo desde luego al maestro Horacio Crespo su presencia en Grado Cero Prometheus, diciéndole que esta es su casa y que ojalá lo podamos tener en otras muchas ocasiones. Y también quisiera agradecerle a nuestro amigo y colaborador de Prometheus, Jaime Ortega, por su valiosa participación en este programa. Gracias. Y bueno, sin más, aquí le dejamos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Los exilios en la década del 70 ha sido México, y eso ha configurado una realidad histórica ya insolayable, ¿no? Parte de la historia de las ciencias sociales y del marxismo, del pensamiento crítico, se escribió en México por esta razón, digamos, ¿no? Y eso me parece que ya está así fue. Excelente.